Así que bueno, grabo aquí. Bueno, les comparto la pantalla para que vean también. Y vamos a lo que es protocolos. Protocolos de rodilla. Em, a ver, como les decía, es una de las regiones que más vamos a explorar en resonancia. En realidad, todo lo que es osteoarticular, obviamente, este terreno de resonancia, pero la rodilla es una que viene muy, muy seguidito. A ver, ¿qué podemos decir acá en esta hermosa imagen que tienen aquí? Miren. ¿Mm? Vamos con unas generalidades, además de lo que viene después. Pero a ver, por ejemplo, lo que estamos viendo en este caso es un corte de rodilla. Podemos decir que es un corte central, porque estamos viendo lo que es esta estructura que está aquí, que es el ligamento cruzado anterior. Entonces está justamente en el centro de la rodilla, entonces podemos ubicarlo en el corte central. ¿Qué más vemos, por ejemplo? Vemos esto. ¿Qué es esto que vemos aquí? También es el cruzado posterior en este caso, que discurre diferente. Fíjense cómo discurre hacia atrás y se inserta atrás. El anterior, este es el que más se lesiona en resonancia. Mejor dicho, en cualquier lesión, digamos, deportiva, o bueno, también inclusive hasta caminando, inclusive, pero bueno. Son lesiones del ligamento cruzado anterior, que es el que se rompe. El posterior, por lo general, no se rompe, no se rompen los dos. Se rompe uno, y que se rompe es es el anterior. Después, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, si hacemos un paneo general, podemos decir también de que estamos viendo acá tendones, por un lado, del cuádriceps, podemos también tendón rotuliano, vemos ahí que está. Y fíjense otra cosa, comparten una característica. ¿Cuál es la característica que comparten? Si vemos el cruzado anterior, vemos el posterior y ambos tendones, podemos decir de que no tienen señal. Vemos líneas, en este caso, negras, oscuras, sin señal. Ahora, ¿por qué es eso? ¿Por qué sería eso, que no tienen señal? Porque todo lo que son fibras, digamos, en este caso de tendones y de ligamentos, no tenemos hidrógenos. Entonces, por lo tanto, al no haber hidrógenos, no hay señal. Entonces, eso va a ser general a todas las secuencias. En todas las secuencias vamos a ver, encontrarnos que los tendones, en este caso los ligamentos, no tienen señal de resonancia magnética, son hipointensos. ¿Por qué? Porque no hay hidrógenos. Después, si vemos también hay otra generalidad que podemos decir, ¿y esto qué sería acá? Estamos viendo parte de lo que es la tibia. ¿Mm? Y acá también vemos líneas oscuras, líneas negras, que esto sería la tabla ósea. ¿Mm? Vamos a decir la tabla ósea, la estructura más rígida del hueso, que tampoco tiene hidrógenos, entonces por lo tanto no tiene señal. Ahora, si nosotros nos encontramos con que una de estas estructuras tiene señal dentro, vamos a decir de que ese tendón está lesionado, tiene alguna lesión. Después, ¿qué más podemos decir de esta imagen? Podemos decir que tanto la grasa como los músculos, ¿m? La grasa también medular, no tiene señal. Va de isointenso hacia abajo, hacia hipointenso. O sea, hay algunos detalles de grises, ¿sí? Pero en general no tienen señal. Entonces quiere decir que todos esos hidrógenos, ¿sí?, se saturaron. De alguna forma se saturaron en la imagen. Quiere decir que cuando se satura, quiere decir que justamente no tiene señal, no se aporta señal porque de alguna forma física podemos cancelar una señal sobre la otra. ¿Mm? Esta secuencia que estamos mirando en particular es una secuencia STIR, se llama, eh, que es una sigla, STIR, Short Time Inversion Recovery, que es una inversión de la recuperación de la señal, que vemos justamente esto, muy usado en músculo esquelético. Y que vemos justamente que hay una saturación completa de todas las estructuras, ya sea músculos, grasa, y a su vez también nos muestra líquido. Fíjense esto hiperintenso que vemos acá. Líquido, líquido. Líquido hiperintenso, grasa, grasa hipointensa, y ahí ya tienen más o menos una pista de qué es lo que están mirando. Pero ¿qué va a pasar acá en este caso? Estas imágenes se confunden con lo que son las densidades protónicas saturadas, con los T2 saturados. A ver, de a poquito cada una de estas que les dije tiene su característica que vamos a ir profundizando y viendo qué es lo cuál va a ser la diferencia particular, en dónde va a radicar. Después también vemos esto que llama la atención aquí en la imagen. Fíjense, una línea hiperintensa, donde no debería haber. Entonces, bueno, acá está pasándole algo a este paciente. ¿Qué le está pasando?
No sabemos, ¿sí? Pero tiene un aumento de la señal. Esto es lo que es la grasa de Hoffa de la rodilla. De alguna forma podemos pensar que este paciente puede llegar a tener alguna sinovitis o algo parecido. Después también, ¿qué vemos acá? Vemos la rótula. ¿Y la rótula qué tiene acá arriba? Tiene una hiperintensidad de la señal. O sea, la señal del hueso normal, fíjense aquí cómo se ve, y cuando es patológico, cómo se ve arriba, hiperintenso. ¿Por qué? Porque hay una acumulación de líquidos. El paciente tiene una lesión en la rótula. Después vemos también, fíjense qué lindo aquí, cartílago hialino, cómo se ve, cartílago hialino, también parte, como estos sí tienen componentes de hidrógenos, por lo tanto tienen algo de señal. Pero bueno, dicho esto, pasamos con eso para ir más o menos introduciéndonos en algunas cosas. Eh, Después, ¿qué más? Protocolos. A ver, para resumir todo esto que está acá, los protocolos, lo que se entiende hacer en resonancia magnética es estandarizarlos. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los técnicos que estén sentados en una consola apliquen el mismo protocolo. ¿Por qué? Porque esos protocolos van a venir de los médicos que trabajan, que están arriba informando, y van a decir, bueno, para tal estructura quiero tal secuencia, en este plano y en este plano. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir también? Al mismo tiempo que no se los estudien, no se estudien protocolos, tengan una idea más o menos. Yo ahora después les voy a mostrar lo que sería un protocolo de rodilla, pero tengan una idea más o menos de cómo está compuesto el protocolo, pero no se los memoricen. ¿Por qué? Porque después ustedes pueden ir a otro lado y se encuentran con un protocolo diferente. En su mayoría van a ser similares, son parecidos, ¿sí? Pero no son iguales de institución a institución. ¿Por qué? Porque se busca que esté la preferencia médica por un lado y a su vez también que todos los técnicos apliquen el mismo protocolo. Eso justamente para qué? Porque vamos a tener una turnera, nosotros vamos a estar trabajando siempre a contrarreloj, vamos a tener que hacer los pacientes todos en 15, en 20 minutos, entonces queremos todos los protocolos iguales, que tengan la misma calidad y la misma forma. Entonces se trata de justamente esto, estandarizarlos, que sean todos iguales con la misma calidad. Después, por otro lado, de caso, son inamovibles, o sea, quiere decir que ustedes no van a decir, ah, no, yo una rodilla la quiero hacer así, así, así. No, ustedes van a aplicar ese protocolo. Después, si se encuentran con un hallazgo en la consola que pasa eso, ahí sí pueden decir, bueno, aplico ese protocolo y después complemento con diferentes cortes. ¿Para qué? Para mejorar la visualización de lo que estoy mirando, de ese hallazgo. Sí, pero no lo van a mover, no van a cambiar ese protocolo. Lo que van a hacer es adicionarle secuencias al protocolo que tienen de estudio ya establecido. Otra cosa también es no correr con el tiempo, ¿viste? Decir, en resonancia también pasa eso, ¿viste? Que son las consolas, uno se atrasa porque paciente X se movió, esto, aquello, me citaron mal, bla, 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 y empiezan a juntar demora. Entonces, una de las formas por ahí es lo que se llama achurar el equipo TAC, uno achura los protocolos para que salga más rápido. Pero ¿qué pasa? Esa cantidad de tiempo que ustedes están sacándole se relaciona con la baja de la calidad de esas imágenes. Entonces, si de alguna forma intentan hacer eso, por favor, que sea una aplicación correcta, ¿no es cierto? Que no muestren una sombra ahí de una rodilla porque no va a servir y le van a recitar al paciente. Lo que nosotros no queremos en resonancia es que ese paciente vuelva y se tenga que hacer el mismo estudio. Eso sería, como decir, el lado negativo, podemos decirle. Si no queremos pacientes recitados, queremos que vengan, se exploren y que tengan su resultado lo más eficiente posible. Después otra cosa, a ver, los planos que se van a utilizar. Axial, coronal y sagital estrictos. Pero ¿qué pasa? En resonancia magnética también tenemos la forma o la capacidad de poder hacer cortes oblicuos. Podemos oblicuar nuestros cortes. Es la única técnica que nos da esa ventaja. Entonces también tenemos esta otra forma, esta característica de lo que es la planificación, que eso sí es lo que no va a variar. Puede haber algunas excepciones, pero la planificación no varía. Pero bueno, ya vamos a eso. Secuencias que se utilizan generalmente T1, densidades protónicas, STIR, T2, pero con una estrellita, fíjense, T2 estrella. Esto que no es lo mismo que un T2, va a ser diferente, ya vamos a ver por qué. Entonces estudia, por ejemplo, para lo que son lesiones de pequeños ligamentos y hay cuando hay inestabilidades articulares. Por ejemplo, cuando hay lesiones del labrum, ahí nos encontramos con que la secuencia T2 estrella es muy, muy utilizada. Voy a poner un poquito esto para arriba, así.
Eh, ¿Qué pasa? Porque escucho un tele ahí, vamos a silenciar, perdonen que lo silencio, pero me gusta. Ahí estamos. Entonces, bueno, les decía, T1, densidad protónica STIR y T2 estrella como lo que son las bases de los protocolos en resonancia magnética. Y cada una de estas brindan información diferente. Información anatómica sobre las estructuras, secuencias rápidas por lo general, densidades protónicas, información anatómica muy definida, ligamentarias, tendinosas, STIR, edema óseo, es muy importante el STIR, o sea, es la secuencia prácticamente, vamos a decir que es la secuencia más buchona que tiene la resonancia magnética. ¿Ustedes tienen alguna duda? Decir, bueno, a ver, ¿qué le hacemos a este paciente? Un paciente que tiene una guardia, que le pide una columna porque se cayó, qué sé yo, ¡plá! Tiran un estira así grande y miran a ver dónde está roto. Entonces, es una de las formas en las cuales ustedes pueden llegar a ver una lesión muy, muy rápido, utilizando las secuencias STIR. Entonces, procesos inflamatorios donde se acumule líquido. Pero bueno, pasamos. Esto es lo que les decía entonces en cuanto a lo que es la planificación de los estudios. Cada línea de estas verdes representan los planos que vamos a adquirir. ¿Mm? Esto sí es lo que no cambia en resonancia magnética. Esto sí es lo que tienen que aprender. Es decir, bueno, yo cuando me siento en un resonador, tengo que saber de que los axiales tengo que cortar de acá hasta acá. ¿Sí? Fíjense, hacia arriba, más o menos 2, 3 dedos de la parte del tendón del cuádriceps hasta lo que es la protuberancia anterior de la tibia, hasta abajo. Después, a su vez, también va a decir, bueno, cómo justamente alineamos los cortes o hacemos lo que sería la programación, la planificación de esos cortes. Fíjense, en este caso, esta línea está representando un corte sagital, que para hacer un corte sagital, lo que nos vamos a enfocar va a ser en el plano coronal y en el plano axial, para después obtener esto que vamos viendo aquí, que es la que es el sagital. Entonces, fíjense la angulación, cómo sigue el eje mayor articular de los huesos. Y a su vez también fíjense esta estructurita que tenemos aquí, que la estamos viendo acá, es el cruzado anterior. Uno de los parámetros de buena imagen es obtener siempre el cruzado anterior bien definido, de punta a punta, no en pedazos. ¿Sí? Después, axiales, fíjense cómo discurren por la articulación. Fíjense también coronales, cómo ambos cóndilos son los que nos van a guiar para hacer los cortes coronales. Y después, por ejemplo, acá tiene una salvedad, que son justamente en los planos sagitales de la rodilla, que se van a encontrar con que en algunos lugares dicen, no, para que te salga bien el sagital y que te quede bien derecho o continuo el ligamento cruzado anterior, tenés que angularlo con el borde interno del cóndilo externo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros angulamos demasiado esto, nos quedaría así más o menos la línea, nos quedaríamos muy, muy en diagonal. Entonces lo que termina pasando es que se deforma totalmente. Y además también que se deforma, se elonga, ese hueso que estamos cortando lo vamos a elongar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un diagonal muy, 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 muy pronunciado. Vamos a necesitar mucha más cantidad de corte y la rodilla queda como deformada. Sí, solamente para sacar el ligamento cruzado. Pero créanme que con esto alcanza y sobra. Fíjense sagital cómo va a discurrir siempre lo que es perpendicular a la línea bicondilia. Eso sí es lo que no va a cambiar en resonancia. ¿Qué es lo que va a cambiar? Los protocolos. Esto que les veo acá. Esto de decir, bueno, en tal lugar esto no lo utilicen. Entonces no se lo estudien, pero esto sí. Esto déjenselo en la cabeza. Todas las regiones vamos a ir estudiándolo con eso. Con lo que son las aplicaciones de las angulaciones en resonancia. Entonces recuerden, cada línea verdecita no va a representar los planos en la estructura a estudiar. Así que bueno, vamos a hacer así un repaso de lo que vemos ahí en ese protocolo, cuáles son las diferencias que hay entre uno y el otro. Ah, fíjense otra cosa, esperen, esto no se lo comenté. Acá estamos viendo un coronal T1 y acá estamos viendo un sagital en densidad protónica, pero se ven muy parecidos. ¿Mm? Eso es lo que se llama semiología de imágenes. Y ahí también es donde vamos a hacer mucho hincapié, semiología de imágenes, semiología. ¿Por qué? Porque comparten similitudes. Si ustedes se fijan así, a grosso modo, la única diferencia que van a encontrar es la intensidad de los músculos. Fíjense, tiki, tiki. O sea, en el T1, bastante más intenso, ¿sí? Y en el DP van a encontrar que tienen un poquito más de señal. Pero ¿qué pasa? Si ustedes miran acá adentro, vienen a partir de la articulación, no van a encontrar absolutamente nada de líquido, absolutamente nada. Pero en cambio, si miran el sagital, el DP, pueden llegar a encontrar algo de líquido. Y a su vez también ven esto, ven cartílago hialino con señal. Esa es una de las diferencias como para poder distinguir si es un T1 o es una densidad protónica. Bueno, pasamos.
estructuras de interés siempre para la rodilla van a ser lo que son la parte de los meniscos, o sea, ligamentos cruzados anterior, menisco y lo que son los colaterales. Siempre cuando hay lesiones de rodilla, pasa de que vienen lesiones que son asociadas. O sea, se rompen dos cosas al mismo tiempo. Bueno, así que se rompe el cruzado anterior y al mismo tiempo se rompe un colateral. Por ejemplo, ¿dónde hay colateral? Acá tenemos uno, acá tenemos el otro. Fíjense cómo se ven. Ambas siempre en comparativos. Cuando tenemos dos secuencias que estudiamos el mismo plano, esas secuencias se llaman comparativas. ¿Por qué? Porque cada una de las secuencias dijimos que aporta un dato diferente eh, al médico que va a informar. Entonces, podemos decir de que el T1 y el DP en este caso son comparativos y aportan diferentes datos hacia ese paciente. Y vamos a ver un ejemplo bien claro de lo mismo. Pero bueno, más o menos vamos a ir distinguiendo. Fíjense la alineación, siempre es una de las cosas también que se estudia en resonancia, la alineación del eje articular, si hay o no hay artrosis. Fíjense para evaluar meniscos y ligamentos intraarticulares como el cruzado anterior y posterior, los meniscos. ¿Dónde están los meniscos? Aquí tenemos menisco, ahí aparte menisco. Ahí, este paciente está operado, fíjense, aquí le falta una parte de menisco. Tenemos líquido, tenemos un aumento de líquido, ¿por qué? Porque este paciente tuvo una operación de meniscos. Y si se fijan algo, ¿qué pasa? Comparte el mismo criterio que decíamos anteriormente. Estructuras fibrosas no presentan señal. Si tienen señal, es quiere decir que ese menisco tiene alguna lesión. ¿Sí? Comparten los mismos criterios. Entonces eso es algo que nos ayuda a nosotros a la hora de identificar una lesión y poder incluso complementar ese estudio que estamos haciendo. Ahí tenemos el ejemplo que les decía. Fíjense cómo una rodilla traumatizada, y vemos un trazo de fractura, en este caso con minuta, cómo vemos bien los trazos de la lesión, de la fractura. Se ven perfectos los trazos, pero si vemos en una densidad protónica, en este caso, todo el líquido que hay, todo ese edema que hay en el hueso, nos borra los trazos, no lo podemos ver. Entonces, ese es el punto de interés cuando hacemos imágenes comparativas. Mismos patrones, o sea, mismos parámetros de corte, mismos parámetros de adquisición de imágenes, todo igual. Se comparan uno por el otro, ¿por qué? Porque cada uno aporta su dato. En este caso, trazos de fracturas, por ejemplo, con minuta, cuando en una densidad protónica prácticamente ni se ve. Fíjese también que vemos parte en la lesión del músculo. En este caso decimos, sí, bueno, algo pasa, hay muchas fibras, están esas fibras, las fibras musculares separadas, eso nos indica que hay alguna señal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos una densidad protónica saturada, como en este caso, muy parecida al estir ese que veíamos inicialmente, encontramos con que hay acumulación de líquido. Otro de los puntos importantes. Axiales, ¿dónde vamos a hacer acá hincapié? La parte de los axiales, lo que se estudia en este caso siempre va a ser el cartílago hialino, o sea, de la rótula. Acá hay lo que se llaman las lesiones osteocondrales, vamos a encontrar con esto, que esas lesiones osteocondrales son un producto de desgaste de la articulación propia, se produce una lesión, el cartílago se adelgaza y comienza a erosionar el hueso. Entonces el paciente tiene ese dolor ahí, muy importante, y cuando encontramos un hallazgo de esto, por ejemplo, es bueno focalizar a la rodilla, es bueno sacar mejor a la rótula más que a la rodilla, es focalizar a la rótula para poder ver esos trazos que nos estaríamos encontrando dentro de ese cartílago. Fíjense los tendones acá, comparten la misma similitud que decíamos anteriormente, estos son los tendones de la pata de ganso. Acá se forma también lo que se denominan los quistes de Baker, que son cuando está el semimembranoso y el semitendinoso, estos dos lo que tienen siempre van a estar envueltos por lo que es la sinovial. Entonces cuando hay fricción de esos tendones, termina haciendo un espacio y ese espacio se llena de líquido y eso se llama quiste de Baker, por ejemplo. Entonces cartílago hialino junto con inserciones de los tendones de la pata de ganso en este caso. Fíjense el anterior cómo se ve acá, cómo discurre hacia ahí. Fíjense parte de los ligamentos alares acá de este lado, del otro, y los cóndilos ahí hermosos como los vemos. Acá, sagitales, densidades protónicas, pero sin saturar. ¿Por qué? Porque vemos contraste entre el músculo y la grasa. Entonces aquí tenemos una densidad protónica, pero sin saturar. Muestran cortes centrales, recorridos del cruzado anterior y recorridos del cruzado posterior. Es menos una imagen donde el recorrido del ligamento se encuentre completo como criterio de buena imagen. Ahí lo tiene ya escrito. Acá este caso, creo que lo tengo también por ahí, pero en este caso tienen que este ligamento que ven acá, este cruzado, fíjense este detalle que tiene como fibras que van hacia arriba. Tic,
como que se soltaron, como se desprendieron del todo ese recorrido. Ese ligamento está ahí, está intacto. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Hay fibras que están sueltas. Entonces podemos decir que ese paciente tuvo un esguince de rodilla. No alcanzó a hacer un esguince de rodilla severo o grave, grado 3, para romperse ese ligamento, pero sí tuvo una distensión de ligamentos importante. Y se ve de esta forma, con lo que son fibras rotas y el cruzado intacto. Sería un grado 2 en este caso, aquí lo vemos. Grado 1, grado 2 y grado 3. Las diferencias que hay entre esto. Esguince de rodillas es, ¿cómo decirlo? Prácticamente lo clásico. O sea, lesiones de meniscos y de lesiones de ligamentos cruzados anterior es lo que más van a encontrarse. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia de trabajar 2 años de guardia y tenía las guardias los lunes y los viernes. Los lunes, siempre, siempre, o casi siempre, tenía alguna rodilla, por un esguince de rodilla justamente, de lesiones deportivas del fin de semana. Entonces era medio como hasta a veces, a ver, en cierta forma gracioso, pero de decirlo como que venían todos los jugadores del equipo para hacerse acompañarlo al que tenía la lesión, y se tornaba hasta gracioso a veces el tema, ¿no es cierto? Los amigos que lo traían al chico para hacerse la resonancia, todo, pero era siempre, es algo que van a tener en una consola, y más si están de guardia, como decías, los lunes, van a encontrarse con esto, pero a rolete. Entonces, cuando se ejerce una fuerza sobre la articulación, se pueden dañar las fibras de los medios de unión de la rodilla y también los meniscos, que brindan función de soporte a la articulación. Los meniscos son esas estructuras, como decimos, esponjosas en cierta forma, que es donde se asientan el hueso. Entonces, para que no contacte hueso con hueso, está esas estructuras acolchonaditas, que hace que haya un espacio y a su vez también que haya amortiguación. Entonces, por eso cuando uno de estos se rompe y hay que operar, ese paciente ya tiene alguna disfunción de su rodilla, ya no podría practicar deportes de alto impacto y demás, o sea, tiene, bueno, sus grados. Acá estamos viendo una lesión también deportiva, que en este caso sí se rompió el ligamento cruzado anterior. Fíjense ahí, tac, no tenemos, inclusive está enrollado en sí mismo el ligamento. Viene acá, uy, corte, y acá no tenemos inserción. Y otra cosa que tiene linda esta imagen, o detalle de esta imagen, es que fíjense esto que ven aquí al costadito. Este paciente tenía ya una férula puesta. Vino con la férula y aquí la vemos. Digo, se estaba inmovilizado, ¿no? Producto de la lesión. Cuando se encuentran con una lesión en el ligamento cruzado anterior, por más que esté así de roto evidente, van a hacer un corte complementario dirigido hacia el ligamento, en forma diagonal, en densidad protónica también, como lo que es el que están viendo aquí. Fíjense cómo el discurre, vamos a seguirlo. Fíjense, empieza aquí el corte, ¿no? Que vemos parte de lo que sería el tendón rotuliano. Fíjense, parte del tendón rotuliano, parte de ahí de tibia, empieza el cruzado de este lado y ahí está la rotura, que sería esto. Y después toda esa angulación que vemos ahí, parte de la arteria poplitea también. Podemos decir de que es un XC de grado 3. Este paciente sí o sí va a necesitar cirugía. Cirugía y rehabilitación después, ¿no es cierto? O sea, tratamiento y rehabilitación. Pero siempre, cortes finos, cuando tenemos una lesión, la idea es tratar de mostrarla en otro plano para complementarlo, porque a veces tenemos una lesión y no sabemos bien si está roto o no. Entonces eso a veces pasa. Entonces siempre hay una duda. Otro plano, cortes finos dirigidos al ligamento. Vamos a cortar el ligamento. En este caso tenemos lo que es un patrón lesional. También clásico de resonancia, de aprender también estos patrones, de decir, bueno, a ver, cuando hay una lesión, la biomecánica del cuerpo se comporta de una manera en la cual las lesiones se producen en los mismos puntos. Fíjense, por ejemplo, en este caso, acá, vemos los axiales de la rodilla. ¿Sí? ¿Y qué vemos acá en estos axiales? Vemos ahí la parte de la meseta tibial en estos casos, y vemos aquí acumulación de líquido y acumulación de líquido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en este caso? La rodilla, vamos a pensar que estaba así, ¿cierto? Se produjo ese movimiento, esa fuerza, en la cual la rodilla sale, mira hacia afuera y los cóndilos impactan la meseta. Entonces hacen este tipo de lesión que vemos aquí. O sea, lesiones asociadas a lo que es la lesión principal, o sea, al esguince principal. Eso pasa en hombro, pasa en codo, pasa en un montón de lugares, en un montón de regiones. O sea, son lesiones complementarias y patrones lesionales que nos van marcando qué tiene ese paciente. Fíjense también parte de cómo se acumula líquido en este lado. Fíjense en cuestión de secuencias comparativas, cómo nos muestra esta acumulación de líquido, y a su vez todos
estos patrones nacionales que fuimos hablando anteriormente. Y la férula, miren qué linda y la férula también. Entonces, coronal T1 por un lado, densidad protónica con saturación de la grasa por otro lado, axial de P-FAT y axial de P-FAT también. Esas son las imágenes que estamos viendo. Siempre van a tener su punto y su imagen. Así que vayan haciendo el ojito para esto. Ahora decir, bueno, este yo lo veo más oscuro que el otro. No es una densidad protónica. No importa eso. ¿Por qué? Porque en resonancia también se ventanea. Lo mismo que en tomografía, que buscamos una ventana. Bueno, acá va a pasar exactamente lo mismo. Podemos darle más intensidad de señal o menos intensidad de señal, ya propiamente dicha a la imagen, ¿no es cierto? O sea, no vamos a variar, no vamos a un DP saturado, aumentarlo para que quede prácticamente brillante, no se va a borrar, ¿cierto? Pero sí podemos oscurecerlo o bajarlo un poquito, hacemos un ventaneo de la imagen. Y además también se puede aplicar lo que se llaman los parámetros extrínsecos. Se puede aumentar, por ejemplo, un poquito el tiempo de eco, que hace que baje la intensidad de la señal, entonces por lo menos tenemos más saturación de la grasa. Pero bueno, eso ya de a poco, de a poco, de a poco, eso vamos a verlo en diagrama de secuencias, entendiendo qué son las secuencias en sí mismas y demás. Acá tenemos ya una rodilla operada, que fíjense, qué lindo que está esta operación aquí. Fíjense cómo entra desde abajo, siguiendo la protuberancia anterior de la tibia hacia arriba, entran en la cavidad articular y anclan el ligamento. Fíjense, tornillo, tornillo. ¿Qué pasa acá con este metal? Fíjense cómo distorsiona la imagen. Esto es otro punto también que hacemos hincapié. Cuando ustedes vean o se les presente una imagen para hacer el examen, mencionen los artificios que van a encontrar. Artificio, artefacto, no importa, bueno, menciónenlo. Digan, bueno, acá encontramos que hay un metal. ¿Por qué sabemos que hay un metal? ¿Por qué? Porque distorsiona el campo magnético a nivel químico y hace que la imagen se doble. Fíjense que hace que tiene como imágenes curvas. Eso es característico de metales dentro del cuerpo. Entonces, cuando encontramos esos metales, también menciónenlos. Y ahí también ven de que, es decir, bueno, tenemos un anclaje por un lado y un anclaje por el otro, se pueden resonar perfectamente bien después que pasa una determinada cantidad de tiempo, o en su defecto también ya vienen estos implantes que son resonables y que el paciente prácticamente no tiene ningún riesgo para hacerse la resonancia magnética, ¿no? Así con algunos otros materiales metálicos que sí, que pueden infringir un riesgo y que si lo desconocemos podemos afectar el equipo, afectar al paciente en sí mismo y hasta generar un daño bastante importante. Entonces siempre, cuando hay una operación, hay elementos extraños colocados en el paciente, saber el modelo y la marca. Entonces provoca materiales metálicos en proximal distal, metales que generan artificio en la imagen producto de cambios en la intensidad del campo magnético químico. Ahí, en este lugarcito, ¿sí? Este metal hace que ese campo magnético se distorsione, entonces los hidrógenos que están de ese lado sienten otro campo magnético, entonces la señal que viene de ahí no es fiable con respecto a lo que sería esta otra parte, que la vemos normal. Fíjense, tiki, tiki. No hay ningún secreto más que eso. El metal distorsiona los campos magnéticos. Bueno, acá tenemos un meniscograma, esto más o menos como para decir, fíjense en este caso lesiones asociadas, esto es lo que le veíamos diciendo cuando se rompe un colateral y parte del menisco. Meniscos, esto es una de las formas cuando he fotografiado, mostrarlos bien grandes, bien lindos, a ver si hay algún trazo, a ver si hay alguna lesión de eso. ¿Para qué? Para que el traumatólogo en todo caso agarre esa imagen y la mire, sobre todo cuando le imprimen, cuando hay una impresión de imagen, ¿cierto? Porque a veces también ahora ya están los links, entran, pum, entran, van y miran sobre el link. Esto se usa todavía, que haya imágenes en papel o en su defecto en placa. Entonces siempre mostrar muy bien, porque es nuestro mensaje hacia el médico que atiende a ese paciente. Fíjense desde dónde, desde la altura hasta el centro, siempre, desde la altura externo hacia el centro, para mostrar justamente eso, la altura y los cambios de señal que pueda llegar a haber dentro del menisco. ¿Tá? Bueno, aquí tenemos algún tipo de desgarros, estos son desgarros clásicos de los meniscos, van a encontrarse con que hay diferentes tipos de desgarros, este es un desgarro longitudinal que hace que el menisco se desgarre, por ejemplo, hay unos que son así longitudinales que hacen de que se pierda como una parte, entonces se suelta una de esas partes y queda una imagen que se llaman los desgarros en asa de balde, que muestran como si fuese
vamos a decirlo, un segundo cruzado anterior, que eso ya lo vamos a ver. Fíjense los meniscos cómo eran, la disposición anatómica de cada uno. Acá tenemos parte de los cruzados y los meniscos, uno en forma de redondito y el otro en forma de C. ¿Mm? Siempre van a tener ese parámetro. Y aquí cuando vemos lesiones en los meniscos, fíjense cómo cambia lo que le decíamos anteriormente, que es un menisco sano, todo negrito, oscurito, y en este caso, ¡clac!, tiene un corte. ¿Mm? Entonces hay un meniscograma, vale la pena. Aquí tenemos lo que les decía, doble cruzado posterior. Tiki, tiki, pero no hay dos, hay uno. Esto es un pedazo de menisco que miro, que se soltó, tic, esa lesión, y produzco este signo, que es el signo de Azavalde, que se lo van a encontrar. Una correcta anamnesis permite sumar datos para realizar el estudio. ¿Qué es lo que le pasa a ese paciente cuando tiene este tipo de lesiones meniscales? El paciente te va a decir que además de dolor puntual que te va a mostrar en donde te duele, me duele acá, va a decir que también tiene imposibilidad para flexionar esa rodilla, ¿sí? Va a tener una limitación en la flexión, va a tener también algún chasquido, algún ruido, algo extraño. ¿Sí? Entonces esos datos, si ustedes están trabajando solitos en la consola y tienen que corroborar y sumar toda esa cantidad de datos, es muy importante recolectarlos, es lo que sería la anamnesis del paciente, y después volcarlos a la historia médica con sentimiento informado y orden. Entonces ustedes ya están dándole pistas ahí al médico, diciéndole, bueno, este paciente viene por esto, por aquello, por lo otro, ta, 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 ta. O sea, una correcta anamnesis facilita nuestro trabajo, lo hace más fácil. ¿Por qué? Porque no nos van a recitar los pacientes, porque va a decir, bueno, pero no tenía tal cosa, pero yo que después, no sé, pasó por delante, no se vio, no me pusiste alguna información importante en el estudio, u omití alguna cosa que estoy viendo en la imagen y necesitamos que este paciente regrese para aplicarse en el protocolo con algunas cosas adicionales. Entonces no queremos que eso nos pase. Después, ¿qué más? Él tenía, ay, me olvidé. Bueno, vamos a seguir pasando. Le iba a decir algo y se me fue. Bueno, esto es que les decía también lo que son los quistes de Baker, cómo pueden llegar a tener semejante tamaño. Pero sí, ahí tienen esta formita así grande. Hay quistes que son complicados, hay quistes que no, que tienen contenido hemático, contenido proteico, X, pues también puede haber tener PUS. Entonces, cada uno de las secuencias nos va a mostrar esto, justamente, esta caracterización tisular que veníamos hablando, cómo los parámetros, cómo la resonancia magnética nos brinda eso, cuál es la composición de este líquido en este caso. Después aquí tenemos un paciente que tiene mucha artrosis, fíjense, esto que vemos acá, mucha artrosis, tiqui, 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 esto no debería estar, es un paciente añoso ya, y además también una pequeña lesión en la cabeza del peroné, una fracturita chiquitita, pero está. Está ahí, que también estas son lesiones que pasan siempre desapercibidas, o sea, son lesiones que el paciente le sigue doliendo, le sigue doliendo, le sigue doliendo, y ¡tac!, tiene una fractura. ¿Por qué? Porque en el RX salió normal, se ve, no se ve trazo, porque no hay desplazamiento, no hay nada que indique que ese paciente tiene una fractura, y después, ¡pac!, en resonancia nos cae. Esas lesiones ocultas después vamos a ver, porque hay cientos de tipos de lesiones ocultas en resonancia. A ver, para hacer un poquito de semiología ya, vamos a hacer también esta otra. Fíjense lo que son, en este caso, los meniscos. Aquí como tenemos, en realidad vamos a mirar toda la imagen, ¿cierto? Todo lo que es este zoom que hicimos a la rodilla. ¿Eh? Hermoso, fíjense cómo vemos los bordes, fíjense cómo vemos lo que sería parte del cartílago vialino, fíjense estos huesitos acá, son huesitos sesamoides, un accesorio. Tenemos aquí también meniscos y demás. Acá, ¿qué es esto? ¿Qué está esto negro? ¿Qué puede ser eso negro? ¿Hay una lesión? No, 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 es un depósito de calcio, una concentración, una acumulación de calcio. Ahí que hace que no haya señal. ¿Por qué? Porque no hay hidrógenos dentro de ese hueso esponjoso. Pero ¿qué pasa? Si miramos esta otra resonancia, decimos a rodilla, ¿qué pasó acá? O sea, netamente es una calidad inferior. Estamos viendo una rodilla que está como más, como decimos, entre comillas, alejada, ¿no es cierto? La estamos viendo como con menos detalle. Entonces podemos decir que una viene de un resonador abierto y la otra viene de un resonador cerrado. Fíjense la calidad de una, en este caso vemos como vemos ahí esa lesión meniscal, y acá como tenemos esa diferencia en lo que es la resolución. A veces puede pasar también de que esto que le decía antes, que si achuramos el equipo, que lo apuramos y demás, encontramos con que tenemos una imagen así de muy mala calidad. ¿Por qué? Porque le falta tiempo de adquisición, que eso también hace que haya un detrimento en la imagen, pero bueno, no es este caso. Esta es una resonancia de otro equipo. Pero bueno, eso para parte de protocolos, esto ya terminó por acá. Voy a dejar de compartir y tiene algo que decirme, soy todo oídos. A ver, perfecto, yo voy a tomar nota de esto. Bueno, recuerden que
las dos presentaciones van a ir al campus. Va a ir también lo que se llama, lo que yo lo voy a poner como libro de resonancia magnética en PDF, que también es otro punto aparte. Descárguenlo, vayan descargándolo, tiqui, 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 y van a encontrarse con los dos enlaces de las clases grabadas. Si alguno se perdió alguna parte de la primera, por ejemplo, puede entrar a YouTube, después copiar el enlace y mirar esos minutitos que por ahí se los perdió. ¿Mm? Así que bueno, si no hay preguntas, si no hay nada de esto, de a poquito nos iremos conociendo. Veo que somos algunos, como para tener ahí varios datos. Así que nada, como les decía, cualquier cosa me escriben, me preguntan. Siempre va a estar a mi disposición hacia ustedes para que sea lo más llevadero posible y bueno, eso. No tengan ningún reparo en eso. Así que bueno, ¿me preguntas nada, che? Está todo claro? Bueno, perfecto. Voy a esperar acá. Ahí va. Bueno. Profe, te ¿Mm? pregunto. Hola, A ver. profe. Soy Maite. Sí, Le Maite. pregunto, yo quería saber si los protocolos, viste que, como decían ahí, los protocolos era T1 con, no sé, Con DP. eh, claro. Eso, ¿cómo se forman para que sea junto? Porque yo lo ¿Cómo se tenía en forma para claro qué? para que estén juntos, porque yo tenía en claro de que, ponele una, qué sé yo, una resonancia de rodilla tenía que ser en T1 o en T2 o en, no sé, en la otra, Ujú. Sí, eh, sí, entiendo lo que me estás diciendo. en el otro protocolo sería. Ujú. Pero nunca llegué a entender por qué se unifican dos en uno. A ver, es que no hay dos en uno. Vamos a por ahora, porque ¿qué pasa? Falta todavía, falta información. Yo lo que te voy a decir ahora es lo siguiente, mira. Vos, por ejemplo, decías que en un lado vos tenías un T1 y en otro lado tenías un T2, ¿cierto? Vos me decías eso, que tenías dos imágenes que vos decís, bueno, ¿cómo es una y la otra? Yo lo que te puedo decir que T1 y T2 ocurren al mismo tiempo. O sea, vos cuando estás haciendo una resonancia magnética, ¿m? Vos estás enviando una señal y vas a dejar transcurrir un cierto tiempo para que vos escucharla de vuelta y armar la imagen, ¿cierto? Dependiendo de ese tiempo que vos dejás transcurrir, ponderás un T1 o ponderás un T2, ¿sí? Esa es la forma. A ver, no sé si ese es lo que me estás queriendo decir. Ah, sí, sí, ya lo entendí, ya creo que lo estoy entendiendo. Bueno, de a poquito vamos, pero va de esa forma. Así que a ver qué tengo por acá, algo escrito. Sí, bueno, súper entendible. Bueno, nada, chicos, como les dije, cortamos ahora, hacemos todo lo que son la parte del campus y cualquier cosita me escriben. Y nos vemos el miércoles que viene. ¿Eh? Así que ya saben, estamos por el mismo canal a la misma hora. ¿Está? Bueno, los saludo y como otra vez, que están todos, muchas gracias por estar. ¿Mm? Gracias, Chao, profe. profe. Muchas gracias, Gracias, profesor. profe. A Muchas gracias. ustedes, Hasta a luego. ustedes. Perfecto.